Bendiciones, yo soy el apóstol Jonathan Gómez. Estoy muy contento que estés conectado con nosotros en nuestro canal. Te invito a darle like y a suscribirte al canal para que reciba las prédicas, las conferencias, los podcasts, todo el contenido que estamos subiendo a este canal. Muchísimas bendiciones. Dile que Dios no te ha dado. Profetízale, hombre, que tengo que agarrar aquí la tablet mientras predico. Dile, porque Dios no te ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Puede sentarse, gloria a Dios. Eso lo creo en el nombre de Jesús. ¿Alguna vez usted ha tenido una pasión por servir a Dios en una época de su vida en la que usted está prendido? ¡Wow! Estoy prendido y sirviéndole al Señor. Bien, ¿verdad que sí? Alguna vez usted ha tenido esa pasión, pero a veces sentimos como que esa pasión se ha apagado un poco. Y tal vez uno comienza con mucho entusiasmo, con mucho gozo, pero con el tiempo las cargas, las distracciones, las dificultades hace que se pierda como la intensidad. Pero yo quiero que tú sepas que Dios no te ha llamado a vivir de emociones. Dios te ha llamado a vivir por sus promesas. Amén. Dígale al que está a tu lado, Dios te ha llamado a vivir por su promesa. Dios te ha llamado a vivir por su palabra. Dios te ha llamado a vivir por fe. Hoy en día estamos viviendo en una generación que apuesta demasiado a las emociones. A vivir para vivir la experiencia y la emoción. Pero ¿cuántos saben que yo le he predicado mucho de eso? Que las emociones son pasajeras. A veces el día en que usted más la necesita, ellas no están. El día donde usted dice, ay, quiero estar emocionado, y las emociones están en cero. Pero las promesas y la palabra de Dios son para siempre, son eternas, son en nosotros una fuente de agua viva. Amén, que salta para vida eterna. Y Pablo sabía lo que podía suceder si Timoteo seguía en ese dilema. Ay, que las fieras. Pablo amaba a este discípulo, lo había entrenado para seguir esta obra que no era fácil. Verdaderamente el hombre había enfrentado fieras espirituales. Lo que él estaba atravesando no era fácil. Como yo sé que muchas situaciones que tienes en tu vida no son fáciles. No es que son color de rosa, pero yo sé que en ti está el Espíritu de Dios. Que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Que Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino que Dios te ha dado un espíritu de valentía, de fe, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios ha depositado en ti. Y yo quiero hablarte hoy de 4 pasos prácticos para tú reavivar esa llama. Sabe que la mente, el corazón, el asiento de las emociones es el lugar que tenemos que tener en el lugar correcto. Hay una frase que yo he acuñado para mi vida, es que con el pensamiento correcto se genera el sentimiento correcto. Con el pensamiento correcto de lo que Dios es en ti y de lo que Él está haciendo en tu vida, pues se va a generar el sentimiento correcto. Pero si tú esperas a sentir para generar pensamientos correctos, entonces vas a perder el tiempo. Porque no hay manera si tú no empiezas a pensar bien de ti, bien del llamado, bien de lo que Dios está haciendo, que se produzca en ti lo que Dios quiere para tu vida. Tú necesitas que tu pensamiento esté, correcto. Que tu pensamiento esté cabal. Que te falten recursos, eso no hay problema. Que tengas obstáculos, eso no hay problema en eso. Porque tenemos un Dios que sabe vencer obstáculos. Que sabe hacer lo imposible posible. Pero en nosotros tiene que estar el pensamiento correcto. Tiene que estar el pensamiento, ahí alineado al propósito de Dios. Porque sin propósito no podemos vivir y caminar en fe.
Sin propósito, nosotros entonces somos como el viento, va de un lado para otro. Pero cuando tenemos propósito, cuando tenemos dirección, cuando tenemos el pensamiento en el lugar correcto, no importa que vengan los vientos, no importa que vengan las tempestades, nada te mueve de lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Y así quiere Dios que tú estés con el pensamiento correcto. ¿Sabe dónde encontramos el pensamiento correcto? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual, es el antídoto. No es como ahora, de que ponte ahí una cosa de meditación o vamos a pensar en positivo. No, la palabra de Dios es la medicina que tu alma necesita. Díselo al que está a tu lado. Oye, no es, ay, ahí va a ser una promoción, ya iba a decir que no es doloneurobión, no es. La palabra de Dios es la medicina que tu alma necesita. Es el antídoto. A veces, como decía el apóstol, no es irte a un resort, es darte cuenta de qué necesita tu alma. No es dejar de servir. Ay, 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 toca al que está a tu lado. Dios no quiere que tú dejes de servir. Óigame, tócalo de nuevo, háblale proféticamente. Oye, Dios no quiere que tú dejes de servir. Dios no quiere que tú vuelvas atrás. Dios no quiere que tú retrocedas. Dígaselo, dele un empujón, por favor. Dios no quiere que tú retrocedas. Dios no quiere que tú sigas, que un día sí, que un día no. Dios es un Dios constante. Dios quiere que sus hijos sean gente constante. Sean gente constantemente enfocadas en Dios. No diga que este domingo sí, este domingo no. No. Dios quiere gente constante. Dios quiere hacer de ti una piedra firme en el nombre de Jesús, que pueda matar gigantes, amén, que puedan darle por la cabeza en el nombre de Jesús. Así que Dios está afilando tu hacha para que tú seas esa piedra firme para matar gigantes en el nombre de Jesús. Entonces vamos a ver de 4 pasos prácticos que podemos hacer. Dile al que está a tu lado, número 1, recárgate. Por favor, recárgate. Usted su celular lo recarga toda la noche y sin problema. Pero no queremos recargar. Usted lo pone, lo enchufa y lo pone a recargar todas las noches sin problema. Pero tú no quieres recargar tu vida espiritual. Tú no quieres recargar la fe, tú no quieres recargar el espíritu. Y si tú no recargas el espíritu, somos espíritu, alma y cuerpo. Hay gente que están viviendo en el alma y en el cuerpo, pero no están viviendo en el espíritu. Por eso están agotados emocionalmente, físicamente, sin cumplir con el llamado y con el propósito de Dios. Y eso es muy peligroso. Entonces tú necesitas recargarte. Tú necesitas recargarte, volver a conectarte con el poder del Espíritu. Y eso es algo que no lo puede hacer nadie por ti. Eso es algo que tú necesitas hacerlo. Servir al Señor es un privilegio, pero también es una batalla espiritual. ¿No te has dado cuenta por qué el enemigo te pone tantas trabas para que tú llegues a la iglesia y te es tan fácil cumplir con otros compromisos que a veces ni te gustan? Pero tú obedientico vas y lo haces. Entonces tú necesitas entender que hay una batalla espiritual. Hay un depósito que tú necesitas llenarlo, que no te lo podemos enviar por correspondencia. Y qué bueno que el mensaje se graba, que tú te conectes a la transmisión, porque Dios es tan bueno y su gracia es tan abundante, que si tú estás ahí en la transmisión y tú levantas tu mano y empieces a clamar por el Espíritu Santo, tú vas a recibir. Pero los que estamos aquí en el nombre de Jesús, tenemos que entender que la solución no es dejar de servir.
no es dejar de servir a Dios. Que la solución, tu problema no se van a resolver no congregándote los miércoles, por favor. Yo quiero saber que tú te des cuenta qué provecho te ha dado dejar de venir los miércoles a tu iglesia. Dejar de recargar tus baterías, qué progreso, qué ayuda te da. ¿Usted ha trabajado con el celular con batería baja? ¿Usted ha trabajado con el celular con batería baja? Por el mío me pasa constantemente a veces. Que usted con un 10, con un 20 y usted quiere que el celular abra esa cámara nítido, que grabe videos. Y así mismo pasa en la vida espiritual, que tú alimentándote cada 8 días, ese cuerpo espiritual está famélico, ese cuerpo espiritual necesita vitaminas, necesita llenura del espíritu. Amén. No, es maná, señores, parece piedra, pero es maná, recíbalo en el nombre de Jesús. Así que la solución no es dejar de servir, no es dejar de congregarme, no es déjame aprovechar los miércoles. Mira, los miércoles no te van a avanzar más. O si tú agarras los domingos y coges estas 2 horas que son del Señor y tú la coges para tu uso personal, yo te aseguro que no te van a hacer de tanto provecho como alimentar tu fe y tu vida espiritual en el nombre de Jesús. Nosotros necesitamos un tiempo de renovación espiritual, así como las plantas, así como el celular que tanto lo apreciamos, que ay Dios mío, si ese celular se te descarga, tú estás corriendo buscando cargadores, pero tú no te das cuenta que el que lleva el celular en la mano necesita recargarse, necesita vida del Espíritu y necesita llenura de Dios. Por favor, es más importante el que lleva el celular que el celular. Así que hoy te vengo a decir, ora, ayuna, canta si es necesario, llora si hace falta, pero por favor no te quedes sin esa recarga espiritual. No te quedes sin esa recarga del Espíritu para tu vida. Yo bendigo la vida de 2 personas que nos visitan hoy, que ellos vienen de España y me dijeron, vinieron y buscaron una congregación en el tiempo que están aquí en Santo Domingo. Así que yo los bendigo. Qué bueno que están en medio nuestro. Es una actitud inteligente. Hermano, es una actitud inteligente. Porque nunca, yo estoy suficientemente, puedo tomarme una vacación espiritual. Tal cosa no existe, hermano. Así que ora, ayuna, reaviva. Cuando volvemos a la fuente de poder, que es el Espíritu Santo, todo se renueva en nosotros. Cuando tú y yo volvemos a la fuente de poder, todo se renueva en nosotros. Quizá tú no necesitas un nuevo facial, mujeres. Dice que el espíritu alegre hermosea el rostro. Tú necesitas la llenura del Espíritu para poder reanimarte, para poder vivir en fe. Eso es lo que tú necesitas. Y hay muchas cosas que nos distraen. Así que por favor, recárgate. Dile al que está a tu lado, recárgate. Vamos, muévele el hombro, que este mensaje vamos a compartirlo completamente. Y usted el predicador de hoy, amén. Número 2. Eso lo hablamos, pero mire, reenfóquese. Usted sabe que aquí llegamos al templo y encontramos unas palabras mágicas. Vamos a usarle esta palabra a los religiosos, pero unas palabras poderosas escritas aquí. Y cada día que yo entro por esa puerta, lo primero es que miro esta palabra que dice enfócate. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero yo creo que eso fue del Espíritu. Enfócate. Ese es un mensaje, por favor, dile, profetízale. Que la gente a veces quiere que venga un profeta, quiere que venga alguien que no lo conoce. Pero hoy yo quiero que tú le digas, aunque te conozco, proféticamente vengo a decirte, enfócate. Por favor, ayúdeme. Ya usted se cansó, apenas estamos empezando. Dile, enfócate. Tú tienes que reenfocarte. Cuando tú tienes los ojos en el problema,
Usted ha tenido los ojos en el problema. Los ojos, el problema se vuelve más grande. El problema toma cuerpo. El problema como que se maximiza cuando tú te enfocas en el problema. Pero la palabra no dice, enfócate en el problema, enfócate en tus dificultades. No. Mi Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Eso dice mi Biblia. Quizá tu Biblia hubo un problema de edición ahí, que bórrale ese versículo. Enfócate en el problema. He hablado con personas y me dicen, ay pastora, yo tengo un problema. Y yo estoy enfocada y es un problema que estoy pasando y es verdad a veces. Sí, porque hay problemas y situaciones que no podemos negar que uno dice, ¿cómo será que lo voy a resolver? Pero quiero decirte que cómo lo resolvemos poniendo nuestra mirada en la solución. La solución es Cristo. La puerta es Cristo. Él es el que soluciona. Él es el que consuma la fe. Él es el que dice, consumado es. Oh, Él fue el que dijo, ya no hay más. Yo lo he hecho todo. Vivan tranquilos. Yo he vencido al mundo. Entonces date cuenta que tu mirada, cuando tú te enfocas, pierdes dirección, pierdes entusiasmo. Entonces la gente dice, ay, porque el pastor no me saludó, porque el pastor no, hermano, es que el enfoque de tu mirada se perdió del Señor. Y cuando el enfoque se pierde del Señor, perdemos entusiasmo, perdemos dirección. Marta estaba distraída, preocupada con los quehaceres. Óigame, yo de verdad que no quiero ese espíritu de Marta. Yo quiero ser como María, tomar la parte que no me será quitada. Esa parte que no te es quitada, esa parte valiosa. Un día alguien me profetizó y me habló y me dijo, no te olvides de lo valiosa que tú eres para Dios. Tú podrás hacer muchas cosas en lo natural, en lo terrenal, que te ayuden, que te esfuerce, que ganes, que produzca, pero no te olvides de lo valioso que tú eres para Dios. Con Dios es que tu vida cobra sentido, si no se convierte en las cosas, la que para ti hoy es una meta, lo que se convierte es en un quehacer más, en un obrar más, pero tu espíritu se queda seco. Date cuenta, el trabajo, los logros, los quehaceres no te van a dar la plenitud que te va a dar Dios. No es que cuando tú vengas al Señor no vas a tener, vas a tener, pero tú tienes que saber que el que pone en prioridad a Dios, Dios también lo pone en prioridad a Él. El que se enfoca en el Señor es el que toma la parte que no le será quitada. Marta trató de acusar a María con el propio maestro. Y hay gente que lo espiritualiza todo, pastor, pero usted no se da cuenta. Pero usted no ha visto. Pero ustedes se dan cuenta que hay gente que dice, pero yo he servido todo el tiempo, ¿y por qué no ponen a otro? Hermano, quizá ese servicio, ese buscar, es el privilegio que Dios te está dando. No mires al hombre o a la persona, mira que Dios a ti te ama tanto, que siempre piensa en ti, que siempre quiere ponerte en un lugar especial, cerca de su presencia, cerca de su altar. Por favor. No podemos ser obstáculo para el propósito. Tenemos que ser un motor para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Así que por favor, en el nombre de Jesús, reenfoca tu mirada, reenfoca tu vista. ¿Se acuerdan ese mensaje que les prediqué hace unos días? ¿Hacia dónde están dando tus ventanas? ¿Hacia dónde tú estás mirando? Porque es que todo el tiempo cuando nuestra mirada está basada en lo terrenal, en lo que estoy haciendo, en lo que estoy logrando, eso es una vorágine que no se acaba, hermano.
Y tú, el gozo de Dios tiene que ser tu fortaleza. Aleluya. Número 3, rechaza, por favor. Dile a que está a tu lado, rechaza por completo. No aceptes las mentiras del enemigo. Porque hay personas que no aceptan el consejo de Dios, pero aceptan las mentiras de Satanás. ¿Cuáles son esas mentiras que el enemigo te dice? Que te susurra cuando tú estás sirviendo a Dios, cuando tú estás buscando de Dios. No eres suficiente, tú no eres capaz, es que son demasiadas cosas para ti. ¿Usted ha oído ese pensamiento? Ojo ahí, distinga cuando hay pensamientos destructivos, dardos de fuego del enemigo que vienen a tu vida para desenfocarte de lo que Dios te ha llamado. Entonces empieza a decirte, tú no eres suficiente, tú no das para hacer tantas cosas. Mentira del enemigo. ¿Cómo leímos que dice la Biblia? Que Dios no te ha dado espíritu de temor, ni de timidez, ni de miedo, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hay personas que se creen incapaces de cumplir la obra de Dios. Y siempre piensan que tienen demasiadas ocupaciones y que no pueden hacerlo de Dios. Tú no te has pensado, no te has dado cuenta que es un pensamiento del enemigo. ¿Por qué mejor tú no dices, voy a hacer lo de Dios y Dios me va a dar nuevas fuerzas para hacer lo demás? ¿Por qué no lo dices así? Plantéate, porque el orden de los factores no es como en la multiplicación, que el orden de los factores no altera el producto, no, es la de la suma. El orden de los factores altera, sí, daña, porque tú no puedes restar y decir 9 menos 10 para que te dé un número negativo. Tú tienes que pensar en positivo, siempre primero Dios. Dios me suma, Dios me añade, Dios tiene pensamiento de bien para mí. El amor de Dios constantemente está a mi favor. Así es que tú tienes que pensarlo. Entonces tú tienes que decir, voy a poner a Dios primero. Soy suficiente para hacer la obra de Dios. ¿Por qué pensamos de esta manera? ¿Creen que esos pensamientos vienen solo de ti? No, esos pensamientos vienen del enemigo y tú tienes que aprender a rechazar las mentiras de Satanás. ¿Qué hizo Satanás cuando Jesús fue llevado al desierto? Tentarlo y decirle medias verdades, pero Jesús no se doblegó. Jesús tenía una identidad firme y le dijo, no solo de pan vive el hombre. Cuando le dijo, lánzate, tírate. ¿Qué le dijo el Señor? Pero dice el Señor que a tu Dios tú no tentarás. Que no solo de pan vivirá el hombre, y él tenía hambre. Asimismo, cuando el enemigo te diga que tú no eres suficiente, tú tienes que decirlo en el nombre de Jesús. Tú tienes que combatir ese pensamiento y decir, soy suficiente, puedo hacer todo lo que Dios me ha llamado, puedo hacer todo lo que Dios me ha dicho que voy a hacer. Tú tienes que decirlo en el nombre de Jesús. Otra mentira que Satanás le dice a la gente, tengo que decírsela, porque a veces tú te las crees. Tú te las crees. Porque Satanás a veces te dice, nadie te valora. Tú viniste y serviste hoy y nadie te vio. Y tú sirves y nadie te está mirando. Pero el Señor dice, tengo mis ojos puestos en ti. Los ojos de Dios están constantemente puestos mirando a los que le aman. Entonces, cuando el enemigo te diga que nadie te valora, acuérdale lo valiosa que tú eres para Dios. Lo valioso que tú eres para Dios. Dios dio su Hijo en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Y dice la palabra que si Él nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo todas las demás cosas? Entonces, cuando ese pensamiento de nadie te valora venga a tu vida, tú tienes que desenmascararlo en el nombre de Jesús. Tú no puedes, pasarle la mano
Con el enemigo no se negocia, el enemigo se echa fuera en el nombre de Jesús. Los pensamientos destructivos, no le des espacio en tu corazón, no le des espacios a la mentira del diablo, sino repréndela con la verdad de Cristo, con la palabra, con el pensamiento correcto en el nombre de Jesús. Y una que también, ¿para qué tú sigues intentándolo? Si tú has fallado, si en la iglesia te han dado tanta oportunidad y tú vuelves y metes la pata, ¿para qué tú sigues intentándolo? Ese pensamiento no ha venido a tu mente. Pues muchas veces viene, ¿para qué sigues intentándolo? Pero tú sabes que el Señor es el que da las fuerzas, el que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Y por qué tú sigues intentándolo? Porque tu lucha y tu batalla no es contra sangre ni carne. ¿Por qué tú sigues intentándolo? Porque no eres tú, porque es el Señor en ti que va a hacer la obra. ¿Por qué tú sigues intentándolo? Porque día a día Dios renueva su misericordia sobre ti cada mañana. Entonces, cuando el enemigo venga a decirte que para qué tú sigues intentándolo, tú tienes que recordarle que Dios te sigue bendiciendo cada mañana, que Dios sigue renovando su amor, que Dios sigue renovando sus misericordias. Job pudo decir, pero ¿y para qué sigo intentándolo? Piensa en gente en la Biblia que pudo decir, ¿para qué sigo intentándolo? Cuando vengan esos diagnósticos, esos pronósticos negativos a tu vida, tú tienes que decirle que no soy yo, es Dios en mí. Él lo hará de nuevo, con Él estoy seguro, en sus manos estoy siempre segura. Si Dios estuvo contigo, si Dios está contigo, ¿quién contra ti, mi amor? ¿Quién contra ti? Piénsalo. Piensa, deshaz todo pensamiento, rechaza, no lo acepte, no aceptes esas voces. Tú has sido llamada, tú has sido ungida, tú has sido equipada por Dios. Él no te dio un espíritu de cobardía, te dio un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y por eso yo me he dado cuenta que en el reino de Dios, Dios es primero. Para Dios no debemos ponerle limitantes, porque cada vez que nosotros podemos transmitir la palabra, podemos llevarle el mensaje de Dios a alguien, eso no tiene precio, hermano. Eso no tiene precio, porque esa semilla que tú y yo sembramos de la palabra, del servicio, del don, de obedecer, de servir a Dios. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando lo hacemos a uno de estos pequeños que están aquí. No hay manera de servir a Dios sin servir a su pueblo. Por eso es que tú no puedes decir, ay, yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, pero yo voy a dejar de servir. No, tú dices, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios y yo me voy a renovar espiritualmente para seguir sirviendo, para seguir dando, para ser más efectivo en Dios. Cuando el enemigo quiera venir a traerte pensamiento, ya tú has sembrado mucho. Ya tú has hecho mucho. Identifica, ese pensamiento es de la carne, no proviene del espíritu. Y a veces tenemos personas que están confundidas. Están en el lugar, puedes estar en el lugar correcto, pero necesitas tener la mente y el pensamiento correcto. Marta estaba en el lugar correcto. Jesús estaba en medio de su casa. Jesús se había tomado el privilegio. Hay historiadores que dicen que Jesús amaba tanto a esta familia porque ellos de verdad eran huérfanos. Fíjense que ellos tienen un problema, se muere el hermano y es a Jesús. Si tú estuvieras aquí, ellos tenían a Jesús como el punto. María va y le dice, Señor, si tú estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y eso es algo muy bueno, que tú entiendas que Jesús sea tu norte, tu puerta, tu salida, tu entrada. Que tú entiendas que en Dios está tu esperanza.
Miranda me preguntaba, mami, ¿hay algunas amiguitas que me hablan acerca del horóscopo y de la suerte? ¿Cómo es eso? Yo le decía a Miranda, porque ellas no han entendido y no le han predicado. Y tus papás quizá no le han modelado que Dios es quien sustenta nuestra suerte, que tú no necesitas horóscopo, tú no necesitas palabra falsa, tú necesitas las promesas de Dios en tu vida. Tú necesitas, no hay una profecía más segura que esta, que la palabra de Dios. No hay otra más segura. Pero el Señor se vuelve rema cada domingo cuando Él inspira a hombres y a mujeres de Dios para hablarte, para que tú no le aceptes todas esas mentiras a Satanás y tú rechaces esos pensamientos que vienen a tu mente y que vienen a tu corazón. Lo único que el enemigo quiere es distraerte, desenfocarte, que tú descuides tu servicio. Porque cuando servimos a Dios, no importa en la posición en la que tú sirvas, tú eres grande, tú eres importante, tú eres valioso. Cuando la mujer vino y derramó el perfume a los pies de Jesús, Jesús la lavó y dijo, esta me prepara para mi sepultura. Los maestros de la ley, los entendidos, no entendieron la obra que esa mujer estaba haciendo. Asimismo, tú no necesitas que nadie entienda tu servicio. Tú necesitas hacerlo con excelencia porque lo haces para Dios. Lo haces para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él tiene sus ojos atentos en ti y puestos en ti. Puedes estar agotado del servicio. Puedes sentirte agotado muchas veces. Y tal vez no es por falta de esfuerzo, sino por la necesidad de presencia de Dios en tu vida. Saben, hay piezas tan útiles. A este podio le hace falta una piececita que va aquí, una cosita que lo sostiene. Y aparentemente se ve que está bien, pero sin eso, mire, no se sostiene. Asimismo, tú eres esa pieza que necesita colocar el Señor. Ayer yo me gozaba, llevaba a mi hija Miranda a una actividad cristiana que le invitaron. Y cuando la persona que estaba ahí estaba trabajando con barro y le enseñaba a los niños cómo trabajar con el barro. Y ella le decía algo muy importante. Y yo quiero que los niños de aquí, me lleve el contacto de la persona, vivan esa experiencia. Y ella decía que cuando el Señor agarra el barro en su mano, el alfarero agarra el barro y lo tira. Y lo tira. ¡Pam! Lo tira. Óyeme, uno dijera, oye, pero ¿por qué lo tira ese barro? Le saca todo el aire que pueda tener el barro. Para que cuando lo metan al fuego, ese espacio de aire, esa burbuja, no vayan a romper la vasija. Y muchas veces, a veces la gente dice, wow, Dios me está tirando, Dios me está poniendo en esta situación y sirvo a Dios y este problema. Y tú no sabes, el alfarero te tiene en sus manos, sacando todo el aire, sacando todo lo que no proviene de Él. Para que cuando tú entres al horno, para que cuando tú salgas como una vasija así, mira, y Él la ponga así, tu vasija no tenga ninguna grieta, no tenga ningún espacio vacío. Tu vasija esté llena de la presencia, tu vasija esté llena de la unción de Dios. Cuando esa copa está llena, cuando esa vasija está llena, mira, ay, ay, ay. Así mismo pasa en nuestras vidas, así mismo somos nosotros. Quizá tú te sientes hoy en una posición, no tengo una posición, no sé cuál es mi llamado, no sé cuál es el proceso, me he apagado en el llamado, pero hoy en el nombre de Jesús, yo te digo, renueva tu compromiso con Dios. Tú eres esa pieza importante. Aquí en la iglesia necesitábamos una pieza importante, alguien que llegue temprano y que hable el templo. Esa pieza es sumamente importante. Asimismo, tú tienes que entender que es un privilegio que Dios te da.
no podemos volver atrás. Estamos en un punto en nuestra vida espiritual. Mire, estamos en un punto en que el Señor está, mire, ahí con nosotros, bendiciéndonos, ayudándonos, dando forma. Estamos en un tiempo de gloria, de bendición. No te desenfoques, no quites tu mirada del Maestro, no abandones tu posición de servicio, sino más bien recárgate, renuévate, refuérzate en el nombre de Jesús. Hay cosas a las que tú tienes que decir, ya no más, ya no más, ya no más. Ya no más llegar tarde, ya no más dejar de congregarme. No que yo le mando un mensaje al pastor, no que yo hable con el hermano, no al pastor, es a Dios. El Señor te está poniendo a ti y te está dando un privilegio único como María. Te están dando la parte que nadie te puede quitar. Toma tu posición en el nombre de Jesús. Si tú sientes que, pero todavía no hago nada aquí en la iglesia, mira, levanta la mano, di yo quiero trabajar, yo quiero servir, yo quiero ayudar. ¿En qué ayudo? ¿En qué hago? Hazlo en el nombre de Jesús, porque te aseguro, te lo aseguro hoy en el nombre de Jesús. Eso te va a mantener enfocado en el propósito de Dios para tu vida. Sabe que el enemigo quería tentar a Job, pero tuvo que pedirle permiso a Dios. Y Dios, sabiendo lo que había en su corazón, me lo ponderó. Pero tú no has considerado a mi siervo. Qué bueno sea que Dios hable así de nosotros. Y diga, wow, me sirven, me adoran. Puedo seguir ampliando las bendiciones sobre su vida. No importa lo que le dé, no importa lo que le quiten, se mantienen enfocados en el Señor. Saben cuál es su llamado. Piensa por un momento. Si lo que a veces viene, ese cansancio, ese no voy para la iglesia, ese no puedo, piensa por un momento. Si muchas veces esos pensamientos no vienen del Espíritu, vienen de tu carne. Y el Señor quiere que tú seas una persona, que tu espíritu gobierne tu alma, gobierne tu corazón, gobierne tus emociones y aún tu espíritu gobierne tu cuerpo. Entonces tú necesitas que tu espíritu esté afirmado en Dios todo el tiempo, esté renovado en Dios, esté recargado en Dios. Porque hay un misterio tan poderoso que los que servimos a Dios experimentamos. Y es que tú dices, yo no sé cómo fue que yo lo hice. Yo no sé de dónde salieron estas fuerzas. Yo no sé qué fue lo que me pasó. Porque tú sabes que no eres tú. Que tu espíritu mismo se conecta con Dios y de ti fluye el Espíritu de Dios renovando todo tu ser. Por eso es que Pablo, aún preso, decía, la palabra no está presa. Aún con dificultad decía, yo puedo estar en problemas, pero no estoy destruido. Yo puedo estar derribado, pero no destruido. Yo puedo tener situaciones, pero el Señor está en mí como un poderoso gigante. Tienes que entenderlo en el nombre de Jesús. Esta es una mañana de renovación espiritual. Esto es una mañana de compromiso espiritual en lo que nosotros tenemos que seguir renovando, inquiriendo, no desmayar. Estamos en las manos del alfarero y Él quiere exhibir su gloria en nosotros. A Él le ha placido, a Él le place hacer eso, amén. Así que hoy vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a tener un tiempo de renovación espiritual. Pero yo quiero, antes de que pasamos a eso, cerrar este mensaje, concluir este mensaje contigo. Porque es un tiempo de recargarse. Es un tiempo de renovarse, de rechazar.
si te has sentido identificado con la palabra, identificado con el mensaje, identificado con esas palabras que muchas veces, esos pensamientos que el enemigo te bombardea. Hoy yo te invito a ponerte sobre tus pies, a orar conmigo en el nombre de Jesús y a darte cuenta que no soy yo, que es el Señor, que no es una casualidad, que es una diosidad, que el Señor es quien está hablando a tu vida. La llama tiene que arder de nuevo, tu gozo en el servicio, tu gozo en servir y en obedecer a Dios, en servir a los demás. En el momento en que somos más bendecidos es cuando estamos dando nuestro tiempo, dando nuestro servicio. No piensa que en el momento en el que estás recibiendo, en el que estás dando con esos numeritos, piensa que en el momento donde eres más renovado, es el momento en el que estás sirviendo, adorando, glorificando el nombre de Dios. Iglesia, tienes un llamado de doble vocación. Tienes un llamado al sacerdocio, al altar. Tienes un llamado como rey a ministrar allí afuera a los que no tienen a Cristo. Qué bueno que llegaste hasta el final. Espero que hayas recibido esta palabra, que te haya sido de muchísima bendición. Te invito a participar en los servicios de la Iglesia Casa del Rey Jesús cada miércoles a las 8 de la noche y cada domingo a las 11 de la mañana en el templo de la Casa del Rey Jesús, en el sector de los restauradores en Santo Domingo. Aquí abajo te dejo toda la información. También, si quieres apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo si vives en Estados Unidos a través de nuestra cuenta de Zelle, o si vives en la República Dominicana, te voy a dejar aquí la manera de cómo puedes hacerlo para que podamos seguir compartiendo estos contenidos en las redes sociales. No olvides seguirnos en las redes sociales como Casa del Rey Jesús RD y como Apóstol Jonathan Gómez. Muchísimas bendiciones.